Hola, hola. Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la Casa de la Mujer. Estamos muy contentos y contentos de veros aquí a todos. Y bueno, deciros que vamos a dar comienzo a la actividad de Mujeres al Mando, Entornos Digitales. Es una actividad que podéis visto en los carteles, se encuadra dentro de la programación que el Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza hemos programado con motivo del 11F. El 11F, supongo que lo sabréis si no os lo decimos, es el día que se conmemora. El 11F es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por lo cual hemos preparado una programación pues, bastante interesante y queríamos que vinierais para daros a conocer un poquito más lo que es la producción virtual. Para ello contamos, en esta ocasión, contamos con Natalia Torres, que es una zaragozana muy importante en el sector. Ella os explicará ampliamente ahora su trayectoria y en qué consiste. Es un referente y aparte ella ha participado también en el documental del proyecto Fair Game, que lo veremos al finalizar la jornada. Todo esto en colaboración con Roberta Bueso de Hacer Creativo. Que también un aplauso para ellas. Os queremos dar las gracias por vuestra asistencia y ya, pues sin más dilación, doy paso a ellas para comenzar la actividad. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Hola, buenos días a todos. Como os comentaba Sonia, yo soy Roberta Bueso, soy de Hacer Creativo, Centro Superior de Diseño de Zaragoza. Allí impartimos títulos universitarios de diseño gráfico y diseño de moda y FPs de grado superior de ilustración y gráfica publicitaria. Y dentro de las actividades que tenemos allí, yo estoy en el departamento internacional y participamos en proyectos Erasmus+, que trabajamos con organizaciones de toda Europa para trabajar temas que nos interesan. Y uno de ellos ha sido el proyecto Fair Game, que ha terminado justo ahora y donde ha participado Natalia Torres con nosotros. Terminaremos la jornada de hoy viendo el documental que es parte de este proyecto, y el proyecto lo que busca es fomentar en las chicas jóvenes y en las mujeres el interés y que visibilizar las oportunidades que tiene este sector del diseño de videojuegos, la producción de videojuegos. Ya veréis en los testimoniales del documental, bueno, pues que hay una amplia oferta de empleo y de salidas profesionales que son muy interesantes para las chicas. Entonces, bueno, no voy a retrasar más. Os dejo con Natalia. Natalia, como os ha comentado Sonia, es de Zaragoza. Ahora la tenemos en Madrid trabajando. Ella os va a contar un poquito. Y bueno, empezaste como fotógrafa, ¿no, Natalia? Si no me equivoco. Y enseguida descubrió el mundo de la realidad aumentada, de Unreal Engine, ¿no? Y bueno, que le abrió un mundo que nos lo va a contar mejor ella. Así que os dejo con Natalia. Muchas gracias. Llevo, venga. Voy a ponerme por aquí. Vale. Bueno, pues hola a todos y todas, gracias por venir. Y nada, os voy a hablar de mi trabajo, que es bastante tecnológico, pero vamos a ver si entre todos pues podemos llegar a entender. Primera pregunta que os voy a hacer. ¿Quién de aquí juega a videojuegos? Que levante la mano, porfi. Venga, va, no me creo que solo tan poca gente. Yo también juego a videojuegos, ¿eh? Venga, va. Si jugar a videojuegos mola mucho, vale. Ahora, segunda pregunta. ¿Quién de aquí dentro de jugar a videojuegos juega al Fortnite? ¡Qué poca gente! Bueno, bueno. Vale, yo no juego al Fortnite, que conste, que a mí no me mola. Pero la empresa que creó Fortnite, que es Epic Games, tiene un motor de videojuegos que se llama Unreal Engine y es el motor de videojuegos con el que nosotros trabajamos. Yo no trabajo en videojuegos, sí que es verdad que he hecho algún environment o lo que es un escenario para videojuegos, ¿vale? Pero yo trabajo en la tele, yo trabajo para Informativos Telecinco, donde apostaron hace un año y medio que llevamos ya, donde apostaron en hacer realidad aumentada. Es decir, que lo que les gusta es que muchas veces las noticias van acompañadas no solo de gráficos, sino de entornos realistas en 3D, ¿vale? Y ahí es donde pues entra gente como yo que
bueno, yo siempre he sido bastante de la parte artística y tal, y pasé, como bien ha dicho Roberta, de ser fotógrafa, que trabajé muchos años de fotógrafa de moda, fotógrafa de retratos, porque a mí es lo que me gusta, fotógrafa de bodas, yo viví muchos años fuera de España, y cuando volví a España fui fotógrafa de bodas durante un par de años, y vino la pandemia y me quedé sin trabajo. Entonces digo, ¿y ahora qué hago yo? Porque siendo fotógrafa es que no puedo seguir trabajando de fotógrafa. Y vi una oferta de trabajo que buscaban un fotógrafo virtual para unos entornos de arquitectura y dije, ¿esto qué es? Digo, bueno, y allí que fui. Y una cosa llevó a la otra y acabé, pues que he trabajado para alguna serie de Netflix, Amazon, etcétera, etcétera. Todo muy loco, porque esta tecnología que utilizamos es bastante nueva. Sí que es verdad que la producción virtual se lleva utilizando desde hace ya bastantes años, sobre todo en anuncios de coches, ahora veremos, y básicamente pues nosotros lo que decidimos fue que lo íbamos a hacer con Unreal Engine, porque se puede hacer con otro motor de videojuegos, pero bueno, nosotros decidimos Unreal por X cosas, que ahora os explicaré. Así que, puestos en contexto, nada, esto es un poco sobre mí, llevo más de 5 años trabajando en este sector, también doy clases de Unreal Engine, si a alguien le interesa, ahí lo dejo, porque sí que es verdad que esto, al ser bastante nuevo y sobre todo pegó un boom muy grande durante la pandemia, porque durante la pandemia la cosa fue que obviamente pues, no podía salir de casa, como todos sabemos, y el tema de grabar y todas las pelis y series se encontraron con el problema de que grandes grupos, o lo que es el elenco, tanto de actores y actrices y de técnicos y técnicas, el problema que tenían era que pues, no podían estar todos juntos o no podían viajar, porque una de las cosas que se hace muchísimo es grabar en localizaciones. Y entonces ahí entra el motor de videojuegos que sirve para crear escenarios. Es decir, en un plató, de hecho la foto que estáis viendo aquí detrás es un plató, ahora os enseñaré esa parte, se decidió que todo el grupo que iba a grabar se quedara en un plató. Por ejemplo, ¿alguien ha visto el Mandalorian? La serie del Mandalorian, pues esa serie se grabó con esta tecnología. Los fondos son mentira, son fondos proyectados en unas pantallas de LED, es decir, es como si tuvieras una televisión gigante y graban ahí, ¿vale? Hay mucha gente que dice que ha sustituido al croma, ¿vale? Todas las pelis de Marvel, ¿vale? Avengers y todas estas cosas, se suelen grabar con pantalla verde, un croma, y pues mucha gente quiere que esta tecnología sustituya a la pantalla. Como todo en esta vida, tiene pros y contras, ¿vale? Pero también ha habido muchas series que se han grabado con esta tecnología de pantallas. Yo he trabajado tanto con pantalla como con croma, y de hecho ahora en el trabajo trabajamos con croma o directamente con realidad mixta. Ahora os cuento. Bueno, ¿qué es la producción virtual o el virtual production? Hay una frase que se dice en Epic Games cuando se enseña, que es when the virtual world meets the real world, cuando el mundo virtual se junta o se encuentra con el mundo real, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Como podéis ver en esta foto, esto está grabado en un estudio con una pantalla de LED. Entonces, lo que yo hago en mi motor de videojuegos lo proyectan en esa pantalla y todo lo demás es real, el coche es real, etcétera. Y a mí lo que me interesa es lo que se ve a través de la cámara. Todo lo demás no me interesa porque al fin y al cabo lo que se va a proyectar o lo que la gente va a ver va a ser lo que se ve a través de la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os he puesto aquí un poquito para que sepáis los diferentes tipos. Tenemos Simulcam, ¿vale? Que sería trabajar, que esto lo haremos hoy, ¿vale? Tenemos una pantalla verde aquí detrás, que es el green screen de toda la vida, que lo habéis visto, pero con cambios en tiempo real. Es decir, ahora normalmente lo que se hacía era, vas al estudio, grabas en un ciclorama o grabas en donde sea, en una pantalla verde, que es aburridísimo porque no ves nada, no entiendes nada. Ya como actor o actriz es bastante complicado para ellos y ellas entender qué es lo que tienen que hacer, porque están ahí, tienen una pantalla verde gigante y no pueden interactuar con el resto de la peli o con lo que sería lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esto cambia porque
a través del motor de videojuegos que ahora veremos, pueden ver en tiempo real qué es lo que está pasando en esa pantalla. Les ponen unas pantallas grandes, como unas teles, como veremos ahora, y básicamente el director y el técnico pueden mover cosas en tiempo real. Es decir, si yo estoy aquí y miro en la tele, miro aquí y es verde, pero yo estoy viendo en la tele y veo la virtualidad. Entonces es muchísimo más, es mucho más cómodo y además les ayuda a actuar mejor. Eso por parte de los actores y actrices. Para la parte nuestra, que somos artistas, pues todo va mucho más rápido también, que eso es otro de los problemas, pero bueno, ya os cuento luego eso si queréis. Y todo basado en un motor de videojuegos, ¿vale? Aquí tenéis LD Cinematography, que sería lo que os he comentado, de pues una... Ahora os pondré un vídeo para que lo entendáis. Una pantalla gigante donde se proyecta el fondo, y eso ya sí que es, lo ves en persona, es decir, detrás de ti tienes completamente el 3D, y es muchísimo más inmersivo y te quita muchos problemas, como por ejemplo los reflejos. Por eso el Mandalorian, que si lo habéis visto, Mando tiene una armadura que es completamente reflectiva. Ahora yo os pregunto, imaginaros que metes una cosa súper reflectiva, ¿vale? Es decir, que refleja un montón, en un entorno que es todo verde. ¿Qué pasa? Pues que se va a ver ahí el reflejo verde en todo. Entonces, una de las cosas que eso luego para los artistas que se encargan de quitar los fondos, ¿vale? Que sería un artista de compo, es un problema muy grande. ¿Por qué? Pues porque tienen que ir ahí quitando los reflejos y es bastante incómodo. Eso nos lo quitamos si metes a la persona que tiene, que tiene una armadura llena de reflejos en una pantalla de LED, porque los reflejos son reales. Si hay un cielo, el reflejo es real y no es verde, ¿vale? Y luego tenemos a Mappy, que no sé si visteis este programa en televisión española. Yo trabajé ahí un par de semanas para montar el equipo. Y Mappy se asemeja mucho a lo que yo hago hoy en día, que se le llama AR o XR, que es AR para Augmented Reality, realidad aumentada, o XR, Extended Reality, realidad extendida. Entonces Mappy fue una apuesta que hizo una productora de Madrid, que está basada en un programa que salió en Japón. Lo que pasa es que en Japón lo hicieron en postproducción, ¿vale? Es decir, grabaron todo y luego a posteriori le pusieron el 3D, ¿vale? Que es como pues, se hacen las pelis de los Avengers, por ejemplo, ¿vale? Pero aquí no, aquí dijimos, venga, va, para adelante Mari Carmen, como quien dice, y lo hicimos en tiempo real. Es decir, no sé si visteis fotos, pero la chica llevaba el traje, ¿vale? Todo, y luego llevaba un cabezón gigante que tenía las medidas reales del 3D. ¿Por qué? Porque ella tenía que actuar, ¿vale? Y claro, tenía que saber dónde están los límites de la cabeza del 3D. Entonces yo hago un cabezón gigante y claro, si se movía, pues a través de una tecnología que es un traqueo de cámaras, si ella movía la cabeza así, pues el 3D se movía igual, ¿vale? Y luego además llevaba una cámara frontal que le leía los gestos de la cara y se los pasaba al 3D de Mappy, ¿vale? O sea, eso fue en tiempo real, no hay nada postproducido, es decir, se grabó y tal cual se grabó, salió, ¿vale? Entonces eso se asemeja un poquito más a lo que yo hago. Os voy a poner unos vídeos para que... Es que los tengo aquí. Os voy a poner este, que es un poco una mezcla, para que entendáis un poquito más. Unreal Engine 5.1 is here, and it brings Bueno, no nos extensive, interesa. Mira, robust- esto es, por ejemplo, lo que os estaba explicando. Esto que veis es pues, una pantalla de LED. Esto es un estudio que hay en Estados Unidos, ¿vale? Aquí en España hay estudios grandes de LED, y hay uno en Galicia que se abrió hace poquito, en Coruña, y luego hay otro en Canarias, ¿vale? En Madrid tenemos alguno, pero son estudios que se alquilan. Por ejemplo, Netflix, ¿vale? Las instalaciones de Netflix tienen algún estudio, pero lo van alquilando, ¿vale? No es suyo propio. Porque obviamente pues estaréis pensando, ostras, esto cuesta un pastón. Sí, cuesta un pastón. Entonces, muchas veces lo mejor es alquilarlo. Y nada, como podéis ver aquí, el fondo, ¿vale? Es un fondo 3D. Y los actores, aquí tenéis el perrinchi, y los actores se van a poner aquí. It's an accessible toolset for media. No nos interesa mucho esta película, ¿vale? Entonces, lo que me interesa es lo que ve la cámara, básicamente.
Y de esa manera, estáis viendo ahí, encima de la cámara hay como unas cosas que parecen unas antenas. Eso es un sistema de tracking de cámara, ¿vale? Eso lo que hace es leer los movimientos reales, las coordenadas reales de la cámara y lo pasa a las coordenadas virtuales. Es decir, que si yo muevo mi cámara real a la derecha, el 3D se mueve a la derecha, ¿vale? Entonces, una de las cosas muy importantes, que es el parallax de la cámara, que eso es lo que vosotros cuando veis una peli o algo os creéis que está pasando de verdad, porque si yo me muevo a la derecha, pero el fondo sigue estático, tú eso no te lo crees. Necesitas lo que se llama el parallax, ¿vale? Que eso es lo que funciona. Esto que estáis viendo es Unreal Engine, ¿vale? Que es el motor con el que nosotros trabajamos y bastante gente de la industria. Y es donde se hace todo el tema del 3D y el set dressing, ¿vale? Esto es otra tecnología que se llama la cámara virtual, que esto, pues con el iPad, lo que haces es moverte dentro de tu entorno virtual, ¿vale? Esto es un poco una mezcla de un montón de cosas que se pueden hacer con el motor de Unreal. Y bueno, como os decía, se ha utilizado mucho en tema de anuncios de coches, porque los coches son también muy reflectivos. Entonces, ¿qué pasa si metemos un coche? Lo mismo que nos pasaba con Mando. Si yo meto a Mando en un green screen, ¿vale? En una pantalla verde, ¿qué es lo que ocurre? Porque me va a salir todo el verde. Entonces, esta tecnología se utilizaba mucho también para todos los anuncios de coches. Si a alguien le interesa, luego si queréis os puedo contar un poco más, pero por ejemplo, este escenario que estáis viendo, ¿vale? Es el escenario, es completamente gratuito y os lo podéis bajar. De hecho, Unreal Engine es gratuito y lo podríais bajar vosotros y vosotras para empezar a aprender, si quisierais. Hay un montón de tutoriales gratuitos, etcétera, etcétera. Y para los que juguéis al Fortnite, pues si os interesa, que igual ya lo sabéis, también hay el mismo motor para crear escenarios en Fortnite, ¿vale? Yo de eso no controlo, sé que existe, por si a alguien le interesaba, pero bueno. Obviamente Unreal Engine no solo hace toda la parte que es 3D de escenarios, ahora también incluye lo que es animación, que es lo que estáis viendo, ¿vale? Puedes animar lo que queráis dentro de Unreal. Obviamente conforme van pasando los años, pues van mejorando el motor. Pero bueno, os quería enseñar esto para que os hicierais un poco más una idea. Luego también uno de los que me gusta mucho es este. Esto es un programa de televisión que hicieron ¿cómo se llama esto? En UK, en Reino Unido. Y, bueno, lo vais a ver. Oh my god! Yeah! I've done a lot of different television shows in my life. This has taken it to a whole nother level. Oh my god, this is amazing! The technology really allows for Esto es a un different programa type de of televisión de que cogían a diferentes bailarines y bailarinas y les metían en un traje de captura de movimiento, que es lo que habéis visto, por eso van con tantas cosas así y tal. Y el programa era ellos y ellas bailando, pero en realidad no se veía ellos y ellas, se veía un muñeco en 3D. Entonces eso es muy chulo porque cambia. También es verdad que, y la IA obviamente pues está cambiando bastante la industria. Ahora, por ejemplo, quiero que veáis esto que lleva esta chica, esos puntos que lleva. Esos puntos son puntos de referencia de un sistema de tracking. Ahora con la IA ya no hace falta ese traje, por ejemplo. Entonces la IA para muchas cosas nos está ayudando a mejorar cómo trabajamos y nos está haciendo la vida más fácil, sinceramente. Porque ahora a través de pues, diferentes computacionales ya no hace falta los puntos de referencia porque la IA te lee directamente dónde estás, por ejemplo, ¿vale? Obviamente tenía que hablar de la IA porque es lo que hay. Pero bueno, este programa es muy chulo porque, como podéis ver... So the whole experience filming this is interesting, right? Because we do have an audience and we've got the panel, but I'm on stage by myself for hours. Did you like what Peaches served up? Because I definitely did. you can Eso, por ejemplo, que estáis viendo ahí, y lo acaba de decir la chica, For hours. Did you like what dice, esto es muy raro porque yo estoy en el stage, estoy en el plató completamente sola. ¿Por qué? Porque en realidad el bailarín o la persona que está moviendo este 3D está en otra sala, que le están grabando, pero esto es en tiempo real. Entonces, esto es otro tipo de tecnología y esto se asemeja mucho a lo que se hizo con Mappy y lo que hago yo en el trabajo, ¿vale? Entonces esto os quería enseñar pues otro de los usos que se puede hacer. Bueno, vamos a seguir.
Bueno, esta parte, ya lo siento, va a ser bastante técnica y tal, pero bueno, ¿qué cosas necesitamos para hacer esto? Pues en los sistemas de tracking de cámara, que es lo que os había dicho. Hay muchos y obviamente pues depende del presupuesto que tenga la empresa para la que trabajas, pues comprarán unos u otros, ¿vale? Normalmente las personas que trabajamos en la parte creativa y en la parte artística no tenemos por qué saber de estas cosas, ¿vale? Yo porque soy un poco friki y me gustaba mucho todo el tema de las cámaras y tal, y aprendí, ¿vale? De hecho sé montar sistemas de estos y bueno, pero por ejemplo en la tele yo no puedo tocar nada. O sea, yo no puedo tocar la cámara, a mí no me dejan tocar la cámara, tengo que pedir permiso y si los astros se alinean puedo tocar la cámara, ¿vale? Pero si no, tengo que pedirlo. Entonces, ¿necesitas un sistema de tracking de cámara? ¿Puedes hacer las cosas sin sistema de tracking de cámara? Sí, ¿vale? Lo que pasa es que eso que os he explicado del parallax, ese movimiento del 3D, pues no lo vais a encontrar, ¿vale? Pero bueno. Software de tiempo real, Unreal Engine, que es con lo que trabajamos, y luego toda la parte del hardware que, pues obviamente, va desde lo que vais a ver aquí, que hemos montado una pequeña demo casera, con mi portátil, mi propia cámara, un par de cables que os explicaré, porque, quiero decir, podéis hacer esto en casa si queréis, lo que os voy a enseñar. Entonces, va desde pues, lo más baratillo, ¿no?, a algo muchísimo más grande. Bueno, los sistemas de tracking de cámara, pues lo que os estaba explicando, es un aparatito que se coloca encima de la cámara haciendo unas mediciones y bueno, hay una historia que hay que seguir y lo que hace es, como podéis ver, lee las coordenadas reales de la cámara y las pasa a la cámara virtual para que pues, los movimientos de la cámara funcionen con lo que son los movimientos de la cámara virtual, ¿vale? Entonces, de esa manera tenemos el parallax que necesitamos para que pues, tú como espectador te creas lo que estás viendo, porque si no, bueno. Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Porque ahora cualquier programa de estos de Meets, ¿no? Por ejemplo, el Zoom, el OBS para grabar la pantalla también lo hace, todos estos ya te sustituyen, bueno, el Instagram te sustituye, ¿no? Creo que si grabas stories puedes sustituir el fondo o algo así. ¿Qué diferencia hay entre eso, ¿vale? Por ejemplo, en el Zoom, que te cambias el fondo, a lo que hacemos? Pues es el tema del parallax, lo que os comentaba. Si tú estás en el programa Zoom y estás haciendo una reunión, tú puedes sustituir el fondo y no pasa nada. Y no necesitas una pantalla verde, te lo sustituye y ya está. Por una cosa que se llama Open Computer Reference y tal, no sé qué, pues coge y te lee, te recorta y entonces de esa manera te cambia el fondo. La diferencia es lo que os comentaba. Si tú mueves la cámara, en el Zoom, por ejemplo, el fondo está estático, pero si tú la mueves con este sistema, el fondo te acompaña, ¿vale? Que ese es el truco del almendruco, como quien dice. Bueno, Unreal. A mí la parte que más me mola de todo esto es trabajar con Unreal, porque además Unreal es un programa en tiempo real. Para que nos entendamos, ¿qué significa esto? Que lo veréis. Si yo cojo el sol y lo muevo en Unreal Engine, la luz me acompaña. Y diréis, vale. Pero es que normalmente en 3D eso no funciona así. De hecho, Unreal revolucionó bastante la industria por el tema de que los plazos de renderizado es, yo hago una imagen, la paso por el ordenador y me hace un frame, que es pues una foto, ¿vale? Para que nos entendamos. Por ejemplo, las pelis que son todas CGI, ¿vale? Que es imágenes generadas por ordenador. Las pelis de Disney, que son en 3D, ¿vale? Un segundo les puede llegar a tardar en renderizar, ahora ya no tanto, ¿no? Pero antes, semanas. O sea, vosotros imaginaos las pelis de Toy Story, ¿vale? Que de hecho Toy Story fue la primera peli que sacaron completamente en 3D. Esa película costó renderizarla años. Además de todo, la necesidad de un ordenador para poder hacerlo, que eso ya es otra historia, ahora es diferente, ¿no? Y Unreal te quita esa parte. Porque, por ejemplo, yo puedo renderizar un anuncio de 5 minutos en un día. Eso es loquísimo. O sea, vosotros igual no lo entendéis, pero de verdad, la gente que venimos trabajando desde hace tiempo, que yo en la tele, por ejemplo, si me toca hacer vídeos que me piden, o sea, poder renderizar en 40 minutos, eso te explota la cabeza, literalmente. Entonces, obviamente conforme pasan los años van cambiando las cosas, pero eso es una de las cosas para mí más importantes que tiene Unreal. Y sobre todo que junta mucho más toda la parte creativa. Es decir, antes
Para hacer una peli, pues el director tenía la idea, la pasaba al departamento de arte y el departamento de arte pues hablaba con los técnicos y los técnicos hacían respecto a lo que pedía el director. Ahora, sinceramente, tú trabajas con el director o con lo que es el director de fotografía, ¿vale? Está el director y el director de fotografía normalmente en las series y en las pelis. Y el director de foto, el director, para que nos entendamos, lo que hace es pues dirigir todo, pero en absolutamente todo. La cámara, la parte artística, el sonido. El director de foto solo se centra en la fotografía, es decir, lo que voy a ver como espectador o espectadora, ¿vale? Entonces está muy guay porque es un proceso creativo directamente con la gente que está haciendo la película, entonces eso mola mucho. Y te sientas con él o ella y te dicen, no me gusta ese árbol, quítamelo, y le quitas el árbol y ya está. Y no hay ningún drama ni nada. Antes, pues obviamente eso no era tan fácil, porque si quitabas un árbol tenías que volver a lanzar el render y costaba mucho, ¿vale? Eso es lo bueno que tiene Unreal Engine, que funciona en tiempo real. Es lo bueno y lo malo, porque entonces te piden cambios todo el rato, ¿vale? Porque antes era como, hasta esta hora, y ya está. No, ahora es, incluso estando, es lo que le contaba antes a Roberta, incluso estando en directo, ¿vale? El informativo funcionando, hacer cambios. O sea, eso, bien por ti, pero mal por mí, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Entonces, eso está muy bien, pero a la vez, pues obviamente también ha cambiado mucho la forma de trabajar en toda la parte audiovisual. Ahora se les requiere mucha más preproducción, que le cuesta mucho a los directores entender que tienen que hacer todo de antemano y no después, porque claro, antes era, yo he grabado en una pantalla verde, pues yo ahora cuando acabe de grabar le paso todo a los artistas y que me monten lo que yo les digo a posteriori. Ahora no, lo tienen que hacer antes, hay que prepararlo todo y eso les cuesta mucho. Pero bueno, el software cada vez obviamente va mejor, han implementado un montón de cosas y poco a poco yo sinceramente creo que separarán el software y será completamente para videojuegos y luego para lo que es el audiovisual. Sí que es verdad que tienes que saber un poco de montaje de videojuegos porque al fin y al cabo cuando tú creas escenarios para un videojuego los tienes que crear de una manera que sepas que va a funcionar pues en un ordenador de baja gama que puede tener cualquier persona en su casa o una consola de baja gama o en un ordenador bastante grande, ¿vale? Y eso te obliga a tener unos conocimientos de 3D, sobre todo, ¿vale? Que eso pues lo pasamos también a lo que es la tele. Bueno, aquí os comento un poco por qué Unreal Engine es el favorito para estas cosas y una de las cosas que se suele decir es el what you see is what you get, es decir, lo que ves es lo que hay. Y eso, como os explicaba, está muy bien. Lumen es una manera de renderizar la iluminación que se asemeja muchísimo a lo que es la iluminación real, que obviamente una de las cosas que más te delatan en el 3D es cómo ilumines, porque la iluminación es muy difícil de generar realmente en 3D, por ejemplo. De hecho, hay gente que solo se dedica a iluminar. Hay un trabajo que es un lighting artist, que lo que se dedica es básicamente a saber iluminar dentro de los motores de 3D. Nanite es una manera de... digamos que es un plugin, voy a decir, que sirve para poder optimizar, porque otra de las cosas que no os he hablado porque es muy técnico es saber optimizar, es decir, no puedes meter, por ejemplo, una imagen de 8K, ¿vale? Porque sí, se ve increíble, pero eso no te lo va a tirar el ordenador y las cosas como son. Y lo que os estaba comentando, permite mantener una igualdad de los assets durante toda la producción. Ya no solo assets en 3D, sino que todo el mundo que está trabajando en la misma producción trabaja a conjunto. Y el tema del hardware. Aquí os he puesto una foto de uno de los estudios más grandes. Este estudio está en Los Ángeles. Y como podéis ver, pues es una tele enorme, ¿vale? Aquí no sé qué se ha grabado. El Mandalorian se ha grabado en Canadá, pero no sé aquí qué hicieron. Pero bueno, todo esto, ¿vale? Son pantallas de LED, es decir... Y esto es complicado porque cuesta mucho entender que tú cuando trabajas haciendo esto, no estás trabajando con una imagen, estás trabajando con iluminación. Entonces, es una iluminación que obviamente pues es una imagen, pero es bastante complicado entenderlo, pero bueno.
Lo bueno de este estudio es que es completamente 360. De hecho, esta pantalla de aquí, bueno, estas pantallas se cierran y te quedas completamente inmerso en un mundo virtual. Entonces esto, pues para grabar es una pasada, pero como comprenderéis esto también cuesta bastante dinero y sinceramente tampoco se usa tanto como para poder entender de hacer el gasto. Pero bueno, es otro tipo de tecnología, hay que tratarlo como una ayuda más a la hora de producir, ¿vale? Bueno, esto es cómo funciona. Si a alguien le interesa, luego os lo explico, pero es, quiero decir, tiene que estar todo conectado para que nos entendamos, ¿vale? Y esto es la diferencia, por ejemplo, entre trabajar con una pantalla de LED, ¿vale? Y lo que sería trabajar con una pantalla verde, ¿vale? Os voy a explicar en directo cómo funciona el tema de la pantalla verde, ¿vale? El de LED obviamente no os lo puedo explicar porque no tenemos, pero para que entendáis un poco todos los pasos. Y bueno, ahora os voy a explicar de mi trabajo, ¿vale? Para que pues sepamos un poquillo. Os voy a preguntar, ¿quién ha visto el informativo Telecinco últimamente? Cri, cri. Bueno, no pasa nada. Cada uno tiene su cadena de elección. Yo no pasa. A mí me gusta mi trabajo. Yo entiendo que igual no veis los informativos. De hecho, a veces mejor no ver los informativos, a ver, pero bueno. Hay más la televisión española también hace alguna cosa parecida y nosotros somos un pequeño equipo, somos un equipo de 6 personas, somos los 2 supervisores y luego tenemos 4 personas que son... Tenemos uno que ya no es tan junior, pero luego tenemos 3 que son junior. Que entre todos hacemos los entornos 3D, etcétera. Entonces nosotros trabajamos mano a mano con los realizadores. Los realizadores son, dentro de la tele, sería como el director, ¿vale? En el cine. Entonces ellos por las mañanas, porque tenemos 2 pases, está el informativo del mediodía, que es a las 3 de la tarde, y luego está el informativo de la noche, que es a las 9 de la noche, ¿vale? Entonces ellos pues vienen y dicen, ha pasado esto, ¿vale? Por ejemplo, poniendo lo último que ha pasado, que fue es el descarrilamiento que hubo del tren, ¿vale? Que fue hace 2 semanas, creo, el tren Irio que, bueno, le pasó lo que le pasó, y luego vino otro tren y chocó y fue bastante hardcore. Eso tuvimos que representarlo en 3D, ¿vale? Entonces eso es complicado porque normalmente lo que son entornos 3D y modelar, porque daros cuenta que nosotros tenemos que modelar a la realidad. Es decir, si a mí me pedís un tren Irio, tiene que ser un tren Irio, no puede ser un tren cualquiera. Si me piden un AVE, tiene que ser un AVE. Entonces, somos como una especie de máquina y cada uno tenemos unas cosas que hacer. Uno se encarga de hacer los 3Ds o de arreglar 3Ds que podemos comprar para que nos ayude en tiempo, porque el problema tan grande que nosotros tenemos es el tiempo. Porque obviamente no estamos 24 horas trabajando, tenemos una jornada laboral normal, ¿vale? Tenemos 2 turnos, pero tenemos una jornada laboral normal. Entonces, también obviamente ya llevamos mucho tiempo y los tiempos nos los han reducido. Al principio, por ejemplo, siempre pedíamos que nos dieran las noticias o que nos dijeran lo que teníamos que hacer mínimo con 48 horas. Claro, tú no le puedes pedir a alguien que te diga las noticias con 48 horas. Pero claro, yo miro por lo mío, que lo mío es pues que las cosas queden bien, ¿no? Esas 48 horas pasaron a ser 24 horas, que tiene sentido, y esas 24 horas pasaron a ser 3 horas. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay que tener en cuenta que obviamente si tú me das menos tiempo, la calidad no va a ser la mejor, pero lo seguimos intentando. Porque conforme vamos también haciendo escenarios, tenemos un almacén de imágenes, escenarios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí para que entendáis un poquito lo que hacemos. Esto es el plató, ¿vale? Entonces, esto lo que estáis viendo es real. Ellos tienen un plató con la mesa donde normalmente se sientan a hablar allí o hablan aquí en lo que es la tarima. Esto que veis aquí son pantallas de LED, ¿vale? Donde ellos ponen sus gráficos, porque en la tele, pues de toda la vida ha existido lo que es el trabajo de grafista, que lo que hace es poner los gráficos que veis, ¿vale? En plan, pues le dan a un botón y sale el gráfico, y las imágenes, etcétera.
Entonces, todo esto son pantallas de LED, y esto ya es la parte de arriba, que es la parrilla de luces, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hicimos fue una fotogrametría del plató. Fotogrametría es, para quien no lo sepa, hacer un modelo 3D del escenario a través de fotos. Es decir, cogimos una cámara, la pusimos en medio e hicimos fotos. Y luego cogemos la cámara e hicimos fotos. Y lo que hicimos fue meterlo en el ordenador y nos salió un modelo 3D, que luego tuvimos que trabajar y tal, pero tenemos el plató de Informativos Telecinco en 3D. Y eso nos sirve para destruir el plató y meterle 3D. En este caso, como podéis ver, si cambio, ella está aquí, ¿vale? Y lo que hicimos fue sustituirle con un escenario completamente nevado. Porque la noticia era que había nevado un montón y, bueno, metimos un camión que quitaba la nieve del plató y una movida. Entonces, lo que hicimos con el 3D fue quitarle toda esta parte, ¿vale? Que, si os acordáis, es la mesa y esa pantalla de LED, y nosotros lo sustituimos con el escenario 3D. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un escenario e integrarlo dentro, ¿vale? No hay croma, no hay pantalla verde. Esto lo hace a través de una proyección de la cámara, que eso lo veremos ahora, ¿vale? Entonces, esto es lo que solemos hacer. Esto se le llama, esto es una mezcla entre realidad aumentada y realidad extendida, ¿de acuerdo? Y ahora os pongo un vídeo para que veáis más o menos lo que hacemos ahí. ¡Ay! Perdonadme. Que le he dado al botón, perdón. Ya no toco. Bueno, ahí hay un batiburrillo de cosas, como habéis podido ver. Ahí sí que hay una mezcla, hay algunas cosas que habéis visto cuando, por ejemplo, Fran Ganillo, que es el director del informativo que pasa la pantalla, ¿vale? Eso está hecho con pantalla verde, lo tengo que decir, ¿vale? Porque obviamente eso no se puede hacer. Pero nosotros hacemos piezas dependiendo de lo que nos pidan. Por ejemplo, el año pasado pues, nos tocó toda la parte del cónclave, que se murió el Papa, y eso tuvimos que recrear la Capilla Sixtina por dentro, que esa no lo he puesto, pero si queréis luego os la enseño. La Capilla Sixtina por dentro, la Plaza del Vaticano, ¿qué más hicimos?
Bueno, el Vaticano por la mañana, el Vaticano por la tarde, por la noche, la fumata cuando salía. Entonces, quiero decir, nos piden y nosotros tenemos que hacer siempre y cuando esté dentro de pues, lo que podemos llegar a hacer o no, por tiempos, ¿vale? ¿Y qué más hicimos? Ah, bueno, las elecciones de Estados Unidos. Eso fue lo primero que hicimos antes de empezar, que fue pues cuando salió Trump. E hicimos 2 piezas, una donde Frank Anillo pues, hablaba un poco de la historia de las elecciones y demás. Y eso sí que se grabó en pantalla verde. Y eso sí que fue más como una película. Lo piensas y sí, vale, fue un corto de 5 minutos, pero todo el despliegue, porque hay muchas cosas que hacer, fue como hacer una micropelícula, un microcorto, ¿vale? Entonces, bueno, y esto para vosotros creo que es muy importante, sobre todo si a alguien le llega a interesar el poder trabajar en algo así, explicaros que a día de hoy no existe, o sea, esto no os lo van a enseñar en el cole, ni os lo van a enseñar en el instituto, y me atrevería a decir que incluso no hay un grado superior ni nada para aprender. Sí que hay, obviamente, cursos de 3D, y una de las cosas más importantes para hacer lo que hacemos es saber 3D, y luego dentro ya de vosotros y vosotras mismos y mismas lo que os guste, ¿vale? Por ejemplo, hay mucha gente que le gusta construir mundos y entonces se dedica a hacer pues un environment, ¿vale? Gente que nos gusta la iluminación, yo por ejemplo me dedico a hacer toda la iluminación de los escenarios y posicionamiento de cámaras virtuales. Habrá algunos de vosotros que os guste la programación y también se necesitan programadores. Y estaréis pensando, ¿lo hace la IA? Hay muchas cosas que no las hace la IA y si las hace mal, ¿vale? O sea, quiero decir que la IA nosotros la usamos sobre todo para escalar texturas y para echarnos alguna mano en alguna cosa, pero la IA no lo hace todo. Y os digo esto porque últimamente pues he oído mucha gente en plan, eso está hecho con IA. No, no está hecho con IA, eso está hecho a mano. De hecho, los escenarios que habéis visto están hechos a mano por literalmente 5 personas que somos. Y eso cuesta mucho tiempo y lleva un cariño. Es casi como hacer artesanía, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de hacerla con la mano, la haces en el ordenador. Y luego, si os mola todo el tema digital, no solo os podéis dedicar a hacer esto. Lo que os he dicho, podéis hacer cortos, podéis hacer esto específicamente, animación. Animación mola mucho. Lo que pasa es que hacer videojuegos. Hacer videojuegos también es bastante enriquecedor por el tema de que no es solo picar tecla, ¿vale? No es solo hacer programación. Los videojuegos llevan por detrás también un storytelling, es decir, llevan una historia. De hecho, la mayoría de los juegos que jugáis, obviamente quitando Fortnite y demás, los juegos más antiguos son una historia, siempre han sido una historia. Yo no sé si habéis jugado... Yo el último juego que jugué el otro día fue el Red Dead Redemption 2, no sé si lo conocéis ese videojuego. Y si no lo habéis jugado, por favor, jugarlo. Es un juegazo, ya no solo visualmente, la historia que hay por detrás es una pasada. Y ahora, pues yo qué sé, van a sacar un montón de juegos nuevos, Silent Hill sale también. Todos esos juegos te entretienen, o sea, que es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí hay mucho cariño y hay mucho tiempo y hay muchos artistas por detrás que ayudan a que eso sea una historia que tú puedes compartir, ¿vale? Entonces, luego obviamente tienes juegos masivos, Call of Duty, Fortnite de nuevo, etcétera, que son paño en paño, ¿no? Que esos también molan a veces, pero básicamente eso es lo que hay. ¿Por qué os cuento esto? Porque yo me acuerdo que cuando acabé de estudiar yo quise hacer fotografía, porque a mí me gustaba la fotografía, yo hice fotografía, luego tuve la oportunidad de mudarme fuera de España y estuve muchos años y trabajé de fotógrafa. Pero yo no sabía que existía todo este mundo. Había estudiado algo de audiovisual porque yo hice un grado superior y que luego al año siguiente ya ese no era porque justo hicieron el cambio, no me acuerdo qué pasó. Y yo estudié tele y yo nunca pensé que iba a acabar en la tele, o sea, eso es loquísimo. Pero bueno, una cosa lleva a la otra y todo lo que vas aprendiendo durante el camino te sirve luego para lo que haces. Por eso os digo que si os interesan estas cosas, aunque a día de hoy quizá no veáis que podéis estudiar esto o que tiene salida, sí que la tiene. Y es bastante nicho, pero sí que es verdad que luego también es muy gratificante. Entonces, esta es un poco la estructura que tenemos en el equipo, ¿no? Tenemos el supervisor, luego tenemos el Lead Technical Specialist, que este es mi puesto, ¿vale? Que yo lo que me encargo es de que todo esté correcto, reviso los escenarios, que funcionen correctamente.
tenemos la suerte de a veces, ya, el art director, el director de arte ya no está tanto con nosotros, ¿no? Pero normalmente está muy bien tener un director de arte porque su trabajo es específicamente dirigir el arte. Entonces, se encarga de venir detrás de ti a decirte, ese cristal no se ve bien y tú, me cago en la leche. Y lo tienes que cambiar, ¿no? Pero las pequeñas cosas, los detalles siempre son lo que vende o no. Y luego tenemos, me falta uno que no me cabía, tenemos generalistas que, como os he dicho, pues son gente que tengo 2 compañeros que literalmente salieron de hacer el grado de animación y se metieron aquí y trabajan con nosotros en la tele. Entonces, está bastante... Ok, bueno, pues ya he acabado esto. Gracias. Pero bueno, pensaba que tenía otra diapositiva. Y nada, aparte de esto, yo os quería preguntar si vosotros y vosotras tenéis alguna pregunta de todo esto. Sé que es bastante técnico y puede que haya cosas que no habéis entendido, pero por favor preguntarme porque para eso estoy, básicamente. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hands up. Bueno, no pasa nada. El QR este es por si queréis ver un poco el resto de cosas que también hemos hecho. Os lleva a la página de la empresa donde trabajo, que es una productora que está en Madrid, y también os lleva a alguna otra red social, ¿vale? Entonces, nada, esto es un poco para poneros en pre de lo que vamos a hacer ahora con la cámara, ¿vale? Y nada, lo dicho, si después de ver también la demo tenéis otra pregunta, pues por favor, preguntar, ¿vale? Dime. ¿La que van a hacer aquí? Supongo que sí. Estoy bastante fuera, pero yo creo que sí, porque en Televisión Aragón Televisión, antes de que yo me fuera, que me fui a Madrid hace 1 año y medio, 2 años ya, ya estaban intentando implementar esto. El problema de esto es que no hay gente que sepa utilizarlo. Este es el problema, ¿vale? Porque es algo tan nicho, como os he dicho, y luego encima la gente que trabajamos de esto somos bastante polivalentes, que sabemos bastante, ¿no? Pero supongo que harán cosas, no sé si van a montar, tengo que bichear porque no sé si van a hacer alguna cosa, pero sí, estaría bastante chulo. Y bueno, y lo que no os he dicho, pero normalmente todos estos cursos, si a alguien le interesa aprender Unreal Engine, suelen ser online, o sea que no te tienes que mover a otra ciudad, ¿vale? Que eso pues gana bastante, ¿no? Porque si te tienes que ir a estudiar, por ejemplo, a Madrid, que es donde más cursos hay, pues no... Pero hay bastantes cursos. De hecho, ahora me estoy acordando, si a alguien le interesa algo de esto, Televisión Española sacó unos cursos que se llaman ACRTV, creo que son bastante baratos y si acabas el curso te devuelven el dinero. Y ahí hay un montón de cursos de audiovisuales, ¿vale? Por si a alguien le interesa, ir aprendiendo. Y hay creo que 3 cursos de producción virtual, de hecho yo fui profe ahí, y hay 3 cursos que podéis echarles un vistazo si os interesa para ir metiéndoos, ¿vale? Son técnicos, pero es que esto es técnico, quiero decir, es lo que hay. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos, ¿vale? ¿Hacemos la demo?
Sí, ahora lo recoloco. Perdona, que te estoy aquí invadiendo. Vale, vale. No, yo por si... No, para nada, ya está. Uy. Bueno. Venga, va, que esto igual es más entretenido, que ya sé que os he soltado una chapa, que habéis pensado, ¿esta mujer de dónde ha salido? Venga. A ver, os presento el software con el que trabajamos, que es Unreal Engine, ¿vale? Así se ve. Uy, me han cambiado esto de lado y no... Aquí estamos, ¿vale? Bueno, este escenario, ya perdonaréis, el ordenador va un poco lentillo porque es viejo, ¿vale? Pero bueno, para hacer lo que tenemos que ver nos funciona. Entonces, os he preparado un escenario para que veáis un poquillo qué es lo que se puede hacer, ¿vale? He hecho este estudio de televisión, ¿de acuerdo? Y tiene varias cosas. Entonces, la primera de todas es lo que os explicaba, el tema del tiempo real. Yo puedo coger y esta silla de aquí, ¿vale? La puedo mover en el caso de que yo lo necesitara, ¿de acuerdo? Y no hay ningún problema. Quiero que os fijéis sobre todo la sombra le sigue, los reflejos le siguen, todo, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues obviamente, es la gran parte de lo que Unreal Engine hace. Tema de iluminación lo mismo, aunque este escenario está prehecho para que funcione más rápido, es decir, la iluminación aquí no la puedo mover, en el otro escenario sí, ya os lo enseñaré. Y bueno, si esto a la hora de hacer escenarios es lo más divertido porque es un poco como jugar a los Sims. ¿Sabéis qué juegos son los Sims? Por favor, no me hagáis sentirme tan mayor. Los Sims, pues básicamente tú ibas jugando y te podías hacer tu casa, te podías hacer, creo que en los Sims 3 también podías hacer exteriores. Y esto funciona un poco igual. Es decir, yo aquí tengo mis cositas, que son meshes, ¿vale? A ver si me salen para que lo veáis. ¿Veis? Y tengo todo pequeños assets 3D, que son objetos que o los haces tú, porque los modelas en 3D, los puedes comprar y los puedes reutilizar entre diferentes softwares, ¿vale? Entonces, en este caso, pues poco a poco te vas montando el escenario. Una de las cosas que siempre le digo a los alumnos es que si quieren empezar, que cojan fotografías reales, ¿vale? Y que las vayan copiando, porque pensaréis, ¡buah, copiar no sé qué! Todos hemos aprendido copiando y copiar es una de las maneras más sencillas que hay para aprender. Luego ya cada uno acaba haciendo su propia cosa, ¿no? Pero poco a poco, pues vas haciendo tus cositas. Por ejemplo, oye, que quiero un extintor. Pues metemos el extintor, ¿vale? A ver, parece fácil, y lo es, cuando ya lo tienes todo. Pero una de las cosas, y de aquí viene, porque os he dicho que hay un cambio muy grande de cómo se trabaja de una manera u otra, es la preproducción. Es decir,
Cuando tú haces un escenario, te tienen que dar una idea, ¿vale? Es decir, la preproducción es antes de producción, y producción es grabar, en mi caso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú me vienes y me cuentas una película, pues gracias, pero yo necesito que me digas qué es lo que necesitas en tu escenario. Y una vez que ya tengo, o más o menos sé, qué es lo que puedo poner en mi escenario, empieza la otra parte, que es la de producción. Y busco cosas, hago cosas y sobre todo busco referencias. Es muy importante las referencias porque, sobre todo cuando necesitas hacer algo que ya existe en la realidad, pues lo tienes que copiar, básicamente. El Vaticano, si me piden el Vaticano, yo no me voy a inventar el Vaticano, lo tengo que copiar, básicamente. Entonces me cojo una foto del Vaticano y yo lo voy modelando, voy cambiando la luz, etcétera, a pues cómo es en realidad esa imagen. En este caso, pues basándome en imágenes que hay de escenarios de tele americanos, pues hice un poquito esto, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, no hay ningún problema en mover los assets, los objetos, que les llamamos assets, ¿vale? Y, bueno, una vez tenemos ya hecho el escenario, ¿de acuerdo? Viene la otra parte, que ya es la más técnica, que ya os digo que normalmente la persona que hace el 3D no se encarga de esta parte, pero también es la que hace que funcione todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de esa cámara que estáis viendo ahí, que es una cámara normal y corriente, es una cámara DSLR, ¿vale? La he conectado al ordenador, ¿vale? Y voy a meter la imagen que va a ver la cámara en el ordenador. Y, como tenemos una pantalla verde, el ordenador lo que va a hacer es retirar la pantalla verde y entonces lo que estamos viendo ahí lo vamos a ver con alguien en compuesto, ¿de acuerdo? Lamentablemente no hemos conseguido hacer la parte del tracking de cámara, que os la voy a explicar igualmente, pero no hemos podido hacerla porque pues, el wifi no ha funcionado, ¿vale? Entonces, normalmente se utiliza unos objetos o dependiendo del tipo de tracking de cámara que utilices, pues utilizas un hardware u otro. Si os interesa hacer esto en casa, que esto es caserísimo, o sea, ya os lo estoy explicando, para que si tenéis una cámara en vuestra casa lo podéis probar, ¿vale? Lo que sí que necesitaríais es esto de aquí, que es una capturadora de vídeo, que si alguien hace streaming sabrá lo que es una capturadora de vídeo, ¿vale? Streaming de vídeos y tal, necesitáis una capturadora de vídeo para poder integrar el vídeo dentro del ordenador, ¿vale? Porque esto no llega a dar conecto a la cámara y ya me sale aquí, no, ¿vale? Que obviamente las hay desde las más top a las menos top, ¿vale? Esta es de las más baratitas, que es del gato, ¿vale? El tracking. Entonces, Unreal tiene la opción de que tú a través de un móvil puedas traquear la cámara. ¿Y esto cómo se hace? Yo utilizo mi móvil conectado a internet, ¿vale? Y el ordenador conectado al mismo internet. Entonces, se entienden, ¿vale? Entre ellos dos se entienden y yo lo que hago es decirle a mi cámara, que la tengo por aquí, que es esta de aquí, ¿vale? Mi cámara virtual, que es lo que voy a estar viendo, le digo que me... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Le digo que me conecte a la cámara. Lamentablemente no se han entendido hoy el ordenador, el wifi y el móvil y no os lo puedo hacer. Me fastidia, pero bueno. Lo podéis probar. Es con una app de Unreal, por si alguien lo quiere hacer en casa, ¿vale? Y esto lo que nos daría es que si yo coloco el móvil encima de la cámara, si muevo la cámara a la derecha, me entendería la cámara virtual y me mueve el escenario, ¿vale? Que es lo que os he explicado del parallax famoso, que si os vais de esta charla, quiero que por lo menos todo el mundo, si le preguntan qué es el parallax, que sepáis lo que es, ¿vale? Entonces, esto es lo bueno, lo que pasa es que pues ya os he comentado que no. Entonces, la cámara está encendida y lo que hacemos es ahora decirle que me lea la cámara. Y para ello me voy a meter esto aquí y os voy a sacar el otro, que no lo he sacado, aquí. Vale.
esto es lo que nosotros vamos a ver, ¿vale? Ahora mismo, como la cámara está encendida y está viendo el verde, pero hay algo antes que tengo que hacer. Yo no sé si aquí alguno de vosotros o vosotras está familiarizado o familiarizada con el tema de qué es lo que se hace a la hora de quitar los verdes, ¿vale? Pero tenemos que decirle al ordenador qué tipo de verde tiene que quitar, ¿vale? A ver, normalmente se utiliza verde o se utiliza azul, ¿vale? No sé si habéis visto algunas veces que las pelis también se graban en azul. Y esto es porque normalmente la gente no suele vestirse de este verde y la gente no suele vestirse de ese azul tan chillón, ¿vale? De hecho, si alguien lleva verde, puede salir ahí y le puedo quitar el cuerpo y sería una cabeza flotante. Sí, hay alguien por ahí que lleva el mismo verde. Tú. Venga, ven. Tenemos actor, venga, va. Que sepas que mola mucho tu jersey. Pero bueno. Vale. Esto de aquí es, voy a quitarlo para que lo veáis, aquí es donde, para que nos entendamos, voy a ir rápido para que nos tengas que estar de pie mucho rato, ¿vale? Entonces, tenemos lo que entra de cámara, ¿vale? Que es el feed que se le llama, ¿vale? Que es la imagen limpia. Y luego aquí en el ordenador lo que hago es ponerle un background, que es la parte de atrás, y como hacemos AR, que es realidad aumentada, le ponemos un foreground, ¿vale? Foreground, background, foreground es por delante y background es por detrás, ¿de acuerdo? Entonces, hay cosas en el escenario que yo he decidido que estén por delante y cosas que estén por detrás. Entonces, voy a enchufar la cámara. ¿Vale? Entonces, como os comentaba, si ahora yo me vuelvo donde estaba, a ver que me he perdido con tanta pantalla, aquí. Vengo aquí y pone Key Colors, ¿vale? Esto si alguien ha hecho alguna vez algo con pantalla verde sabe lo que es el Key, que el Key lo que hace es, yo ahora cojo y elijo el verde que me va a quitar. Ya está, solo quería demostrar que si llevas el mismo verde, por eso, a ver, quiero decir, el verde específico, ahora lo arreglamos un poco, ¿vale? El verde específico sí que es verdad que no mucha gente en las pelis suele vestir, pero en este caso eso es lo que ocurre, que desapareces, ¿no? Entonces, me viene muy bien para enseñaros, yo si ahora, por ejemplo, tuviera que trabajar con alguien que lleva el mismo color que el fondo, todo mal. ¿Vale? Porque yo esto no tengo cómo arreglarlo. Sí que podría arreglarlo, pero me llevaría mucho más trabajo. Entonces, sinceramente, cuando se graba y demás, intentamos que los actores, actrices o en el informativo que no lleven los colores del croma, ¿vale? Porque si no, es que esto no lo puedo arreglar. Aquí ahora mismo no. Tendría que meterme mucho rato a retocar, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas gracias por ser el actor.
hay que arreglar la cámara porque está la luz así un poco. Vale. Entonces, una de las cosas, a ver, para empezar, esto sí que es verdad que es, como os comentaba, un poco casero, de hecho no estoy ni enfocada, pero bueno. Una de las cosas que habéis visto es que en cuanto he cambiado el balance de blancos, porque antes se me veía un poco amarilla, es por la luz, entonces, que no es llegar y ponerte, quiero decir, lleva muchas cosas además, y lo que os comentaba, para empezar, habría que hacer un par de cambios y para eso está el tracking de cámara, que sería la cámara virtual. Al no tener cámara virtual, ¿qué es lo que pasa? Que si yo ahora muevo la cámara, ¿vale? Pues donde está el verde es donde se está viendo, ¿vale? De hecho, si yo giro la cámara, pues lo único que se mantiene son las sillas, y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Pero el fondo, per se, que es este de aquí, y de hecho he movido la cámara y ya tengo que volver a tocar el verde que se me está colando ahí, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las maneras. Quiero preguntaros una cosa, de esto que estáis viendo, ¿qué os chirría? ¿Qué decís? Ostras, esto yo no me lo creo. Bueno, aparte del verde. Que el fondo está muy estático. Está muy estático y hay otra cosa más. Bueno, quiero decir el extintor porque lo hemos movido. Hay una cosa muy importante. Ella lo ha dicho, el tamaño. La escala está mal. O sea, a ver, quiero decir, la silla tendría que ser mucho más grande, ¿no? Claro, aquí entran muchas cosas, quiero decir, estoy muy cerca de la cámara, no tengo la cámara virtual. La cámara virtual lo que haría es, daros cuenta que este escenario tiene un punto cero, ¿vale? Porque esto está a tamaño real. O sea, esto está modelado y está a tamaño real. La silla mide lo que tiene que medir. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo no estoy en el cero real del plató virtual. Si mi cámara estuviera en el sitio, cuando digo cámara me estoy refiriendo a esto también. O sea, daros cuenta que yo aquí pongo el móvil y el móvil me une la cámara real con la cámara virtual. Si yo pusiera ahora la cámara virtual ahí, como la cámara virtual está en la localización correcta respecto al mundo real y no el real, el virtual, me movería los gráficos, pero como no los tenemos, y eso ayuda con el tamaño, que es uno de los grandes problemas de siempre, en plan, la escala está mal. Eso es uno de los problemas, ¿vale? Entonces, os he puesto las dos cosas, que son las sillas y el fondo, para que entendamos lo que es el background y el foreground, ¿vale? El background es lo que siempre veis, que es lo que os explicaba. El zoom, ¿vale? El software zoom, esto ya lo hace. Tú estás así, te pones el fondo y parece que estás en un coffee, ¿no? O estás en una casa súper guay. O te blurea el fondo, que también puede ser. En este caso, el fondo está siendo pues todo el escenario, ¿vale? Que yo, de hecho, si muevo la cámara, me puedo ir a otro lado también. Que la estoy buscando. Aquí. Para que veáis, ahí estáis viendo lo que se vería a través
de la cámara, ¿vale? Pero yo aquí, en mi Unreal, esto que veis aquí, que es una cámara, más o menos, ¿vale? Esto, si yo lo muevo, estoy yendo más adelante, que esto también me ayudaría a revertir el tema de la escala, ¿no? Entonces, si yo me voy más para atrás, por ejemplo, hasta aquí, y subo un pelín, por ejemplo, ¿vale? Voy a intentar arreglar el tema del verde, que me está chirriando una barbaridad. Sí, de hecho, espera, que te lo quito y lo puedes poner. Muévela un pelín más. Mira, pues ahí perfecto, no tengo que cambiar el verde. Perfecto, sí, ahí va bien. Gracias. Un pelín ahí, pero bueno. Entonces, como os comentaba, esto que estoy haciendo de mover la cámara aquí, para cambiar el punto de vista, porque de hecho, a ver, me puedo ir ahí o me puedo ir a otro lado, quiero decir. Igual me interesa venirme aquí. Por ejemplo, y ahora estoy en otro sitio completamente diferente. Esto que he hecho de manera manual, el móvil lo hace automático. ¿Por qué? Porque lo que estoy moviendo es el punto de vista. Entonces, si yo moviera la cámara con el móvil, es lo que hace el tracking, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, yo ahora podría volver. No sé si va a cuadrar, pero bueno. Si me fuera más para atrás, pues igual sí que me cuadraba un poco más, ¿vale? Entonces, lo que os decía del foreground y del background, las sillas son un elemento de realidad aumentada, ¿vale? Que significa que las sillas están por delante y el fondo, es un background, ¿vale? Entonces va por detrás. Si yo muevo aquí, esas sillas siempre están por delante de mí, que eso es lo que hacemos en la tele. En la tele, cuando hacemos cualquier cosa, ponemos gráficos o lo que nos piden, siempre lo ponemos por delante. Entonces tenemos un problema porque depende de cómo se mueva el presentador o la presentadora, hay veces que se mueven y se meten dentro de los gráficos. Entonces eso hay que decirle, no vayas por ahí porque te me estás comiendo el escenario. Pero bueno, esto es un poco para que entendáis qué es lo que hacemos en el día a día y de nuevo, esto con cosas que tengáis por casa, a ver, yo entiendo que igual no todo el mundo tiene una cámara que pueda utilizar, ¿no? Pero no se necesita algo tan grande para hacer. Y esto, para gente que haga streaming, que yo no sé si alguno de aquí hacéis streaming, pero esto mola mucho, porque podríais haceros un streaming en vuestra casa utilizando esta cámara y el fondo poniendo los videojuegos que vosotros quisierais, por ejemplo, ¿vale? Y por último, os voy a enseñar en este caso específico,
Venga, va, que ya os dejo libres. En este caso específico, lo que he hecho, solo con darle a un botón, que esto es lo bueno del tiempo real, es que he cambiado de escenario solo con darle un botón, ¿vale? Antes estábamos en un estudio de televisión, ¿vale? Y ahora me he movido a lo que sería un museo, ¿vale? Por ejemplo. Voy a abriros más la cámara, que creo que va a funcionar mejor. Ah, amigo, es que esto no es 24. Ah, vale, no entiendo. 10. Vale. Aquí ahora veis mejor un poquillo, ¿vale? Y lo que quiero que veáis es lo que os comentaba del tiempo real, ¿vale? Muchas veces una de las cosas que hacemos es que nos piden cambios en tiempo real. Y hay dos maneras de hacerlo. Lo puedes hacer en tiempo real, tú moviéndolo ahí dentro, o generas una animación, ¿vale? En este caso específico, por ejemplo, para esto, una animación muy sencilla de cambio de luces, ¿vale? Si yo le doy aquí al play, que estamos por aquí. Ahí, por ejemplo, estáis viendo cómo pasamos de estar de día a completamente de noche. Y esto es tiempo real. ¿Por qué os explico esto? Porque hacer esto antaño tendrías... Bueno, se podría, básicamente. O sea, así en tiempo real no. Habría que grabarlo, componerlo y renderizarlo, ¿vale? Entonces, muchas veces las cosas que nos piden es hacer cambios. Y no tienes por qué hacer una animación, quiero decir, tú puedes coger y directamente coger el sol, que lo tenemos en algún sitio, aquí, lights, a ver. Ah, que lo tengo aquí. Por ejemplo, el sol, aparte de que le puedo dar más intensidad, como se necesite, le podemos cambiar el color, podemos hacer un montón de cosas diferentes. Y todo esto en tiempo real, y por eso os digo que viene muy bien, por ejemplo, el trabajar con un director de fotografía al lado, porque te dice, es que no me gusta esa estructura, no me gusta ese cuadro, no me gusta el cuadro, es que quítalo, ¿vale? No pasa nada, yo te quito el cuadro. ¿Este no te gusta? Chao, ya está. Oye, que quiero duplicar esta estructura, por ejemplo, ¿vale? No pasa nada, yo te duplico la estructura. ¿Dónde te duplico la estructura? ¿Abajo? Entonces, es un proceso creativo que tú básicamente eres como las manos del propio director, ¿no? Y lo vas haciendo pues poco a poco. Y como os decía, que es como jugar a los Sims, un poco, o sea, quiero decir, la manera de hacerlo. Pero lo mismo, no me gusta este cuadro, vale, pues yo te lo quito, si es que no tengo problema. Entonces, de esa manera se va construyendo el escenario a la vez que vas trabajando con un director, ¿vale? ¿Por qué os he dicho lo de la animación? Porque una de las cosas más importantes que ya os he explicado es el tema de la preproducción. ¿Qué pasa? Que yo esto lo puedo hacer, pero también es verdad que está mejor si directamente me dan lo que tengo que hacer ya prehecho. Si yo me siento con el director y me enseña sus bocetos, me enseña sus concepts y demás, y yo le voy haciendo, eso luego da paso a que en el estudio o antes de lanzar las cosas, poco a poco se cambien pequeñas cosas. Lo que no podemos hacer es, que nos ha pasado alguna vez, es que te lo desechen completamente. Y esta es otra de las partes que también en el trabajo, además de las prisas, tienes que aprender, y es la resistencia a la frustración de haber hecho un trabajo que igual te ha llevado 10 horas y de repente te lo tiran. Y lo tienes que volver a hacer. Y no puedes hacer nada, porque es lo que quiere el director. Entonces, tener un poco de resistencia a la frustración en el sentido de que te van a cambiar las cosas. Y sobre todo la gente artista que, bueno, pues
que somos artistas, quiero decir, que somos un poco raros, ¿no? Y nada, sí que es verdad que ha sido muy casero y ya siento que no os haya podido enseñar el tema del tracking, pero bueno, son las cosas del directo, ¿vale? Bueno, sí, venga, va, no... Y nada, respecto a esta pequeña demo, ¿os queda alguna pregunta? ¿Podéis preguntar? ¿No? ¿Quieres salir y verlo? Ponte, sal. Ah, no, tienes una pregunta, dime. ¿Con el raccord de luz? ¿Entre lo real y lo virtual? Sí, claro. De hecho, una de las cosas que nos pasa en el informativo es que la luz no se mueve, no la mueven, porque lo tienen todo muy medido. Porque si yo me pongo aquí, ¿vale? Que los presentadores siempre se ponen en los mismos sitios, está marcado. Entonces, una de las cosas que nos suele pasar, de hecho, en uno de los escenarios que os he enseñado, no sé si lo habéis visto, que era como de noche, era un campo abierto de noche, pero claro, se ve súper iluminado lo que es el plató, porque lo tienen que iluminar, porque obviamente pues es lo que hay. Entonces, sí, tenemos bastante problemas y a mí me gustaría que, pues, por esa parte, sí que pudieran, no sé, como ayudar un poquito más los de iluminación, pero al fin y al cabo, el informativo no es... Esta tecnología para los informativos es eso, es una tecnología más para que puedan hablar de lo que ocurre, no es algo audiovisual para entretener, hay que separarlo un poco porque a veces las noticias son un poco chungas, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es cualquier otra cosa, cine, series, va todo acompañado. Te tienes que sentar también con la gente de iluminación. De hecho, uno de los grandes problemas cuando se trabaja con pantallas de LED, que os lo he explicado, es que la pantalla de LED está detrás de ti y eso hace un contraluz muy grande. Y entonces lo que tienes que hacer, que os lo he dicho, es que tienes que aprender a trabajar con luz, no trabajas con imagen. Lo que pasa es que la luz es la imagen, a la vez es un poco complicado. Pero sí, la iluminación siempre tiene que ir a la par con lo que estás haciendo, menos en este caso de los informativos porque está ya hecha. Así que sí, ya te digo, todo el equipo nos tenemos que sentar, pero hay casos y casos. Bien, ¿alguna pregunta más? Venga, va, animaros. No puedo creer que no tengáis ninguna pregunta. Dime. Depende de qué. Sí, sí. Sí, claro, o sea, Claro, no, eso es porque la persona que está explicando tiene lo que es la pantalla ahí, sí. Ahora normalmente todas las cámaras, para que tú cuando estés mirando a la cámara estés leyendo, tienen un prompter aquí, ¿vale? Entonces tú lees. Pero ahora... Cuando graban 4 y Telecinco de tiempo, tienen los mapas aquí, ¿vale? O sea, detrás, perdón, tienen la pantalla detrás y la cámara sí que entonces están leyendo lo que ellos mismos se han hecho. Pero es que antaño yo creo que lo hacían más como que sí, se veían en la pantalla ahí. Sí. Sí, queda muy raro porque, sí. Sí, eso es pues porque igual, ya sé por qué es, porque la pantalla como tal, si es croma, claro, tienen que ponerla, como lo que estás viendo ahí, pues esa pantalla, en vez de ponértela al lado de la cámara, se la ponen en el otro lado. Queda raro, pero yo creo también como que marcó un poco el lenguaje del informativo. Se hace a cámara y luego el tiempo se hace de esta manera. Ahora ya no, ahora ya yo por lo que he visto... Y bueno, luego están los del Weather Channel ahí en Estados Unidos que se montan unas películas que flipas. Sí, sí, eso está muy chulo. Y eso es todo... Tienen un circulito así, que es real, y luego todo lo demás es un croma. Y eso está muy chulo porque hacen que se caen las cosas y tal. Eso también nos lo han pedido, pero eso es más complicado. Ya veremos a ver con el tiempo. Venga, va, ¿nadie más tiene preguntas? ¿Te han señalado? ¿No? ¿Alguno conocíais esta tecnología? ¿No? ¿Y no os ha llamado la atención que las cosas ahora se hagan así? Pregunto, ¿eh?
Porque la pantalla verde la conocíais todos, ¿no? ¿Y no os llama la atención que ahora lo hagan en tiempo real? Pregunto, por saber. Ya. Bueno, yo es que, ya te digo, que poder renderizar las cosas en 5 minutos, claro, pero para eso... ¿Y a ninguno os interesaría trabajar haciendo esto? ¿A nadie os mola el tema audiovisual? Pregunto, ¿No? ¿Y eso por qué? Ay, pero lo aprendes todo, ¿no? Bueno. Una de las cosas que sí que os voy a decir es que, por lo menos en el tema tecnológico, es estar aprendiendo todos los días. Porque cuando yo empecé a hacer esto, que fue hace 5 años, de lo que yo aprendí a lo que hago ahora, todos los días tengo que estar mirando cosas. Y con el tema de la IA, salen cosas nuevas que pues a mí me ayudan en mi trabajo, que eso es importante. Luego hay otras cosas que pues han quitado trabajos, pero bueno, eso ya se sabe. Cuando dices artesanal a mano, no dices esto, ¿no? También, Hay, por ejemplo, la gente que hace texturizado, que es texturizar las cosas, lo hacen con tabletas y dibujan. Y yo cuando hacía fotografía, por ejemplo, cuando retocaba las fotos, lo hacía con una tableta y lo hacía a mano. Digo artesanal por el mero hecho de que cada cosita la pones a mano. A ver, hay maneras de optimizar, ¿no? De automatizar. Pero normalmente los escenarios los hacemos a mano. Cada cosita la ponemos en su sitio, sí. Sí, que lamentable. No es a mano, no. No, pero lo digo así porque al fin y al cabo, ¿sabes? Es un poco... Yo ojalá lo hiciera a mano, porque eso de estar todo el día en el ordenador, no... A mí no me gusta, pero bueno, es lo que toca. Pues nada, chiques, muchas gracias por escuchar, espero que os haya gustado. Y ahora os dejamos con el... Ah, no sé. ¿Alguno más queréis salir a veros ahí en el Peque Studio? Si no... Subir, que no muerde esto, va, venga. Esperar, que os quito las sillas. ¿Queréis las sillas? ¿Las pongo? Sí, yo me siento así. Venga, va. Espera, que os lo... Que no, a ver, que os lo pongo cómodo ahí. Venga, va. Espera. Es que estaba por delante. Entonces... Espera, vamos a hacer... Bueno... ¿Lo podéis usar como mesa? Mira, os lo pongo aquí así. Os lo hago más grande también. Ahí tenéis una mesa digital. Estoy intentando quitaros la mesa porque tengo que tocar cosas. ¿Dónde está el composure, tío?
Ah, sí, es que está aquí, que no lo veía. Sí, ¿no? Vale, pues nada. Check.